doblada, ruptura de la aguja y hematomas y otros males. En la aguja doblada, las principales causas son cambio de posición entre el paciente con las agujas puestas, una fuerte inserción haciendo que la aguja choque contra el hueso, provocando que la aguja se doble. Si la aguja se dobla por cambio de posición, es recomendable pedirle al paciente siempre que se relaje, que vuelva a la posición original y luego retirar la aguja siguiendo su curvatura. En este caso, en la aguja doblada, se da más que todo en pacientes que están muy nerviosos, en pacientes que son inquietos, en pacientes que tienen problemas de hiperactividad, más que todo en niños, ya saben, mayores de 12 años. Hay que tener bastante cuidado también, o en personas que tienen algún problema en los músculos, o que tienen mucha tensión. Ruptura de la aguja. Esto es otro caso muy importante también. ¿Por qué? Porque acá, si nosotros como médicos y como acupunturistas tenemos que examinar bien la aguja, tenemos que examinar el cuerpo de la aguja, la punta de la aguja, el mango de la aguja, para ver si no tienen algún tipo de anormalidad que sea fuera de su estado normal, ¿verdad? Tenemos que examinar que la aguja tenga el filo adecuado, que el cuerpo de la aguja esté correcto, no esté doblado, no tenga ningún tipo de torcedura ni nada, y que el mango de la aguja esté bien. Puede ocurrir por una manipulación muy fuerte que produce un espasmo muscular, o por cambio brusco de posición del paciente, o por defectos de la aguja, como les estaba diciendo. En este caso, es recomendable no manipular o tratar de extraer el resto de la aguja. En este caso, no hay que tratar de manipularla, no hay que tratar de sacar nosotros la aguja. ¿Por qué? Porque debido al espasmo muscular, cuando la aguja queda atrapada y se rompe, el espasmo queda todavía ahí y puede provocar que la aguja vaya penetrando más o se vaya moviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que mandar al paciente, o si nosotros tenemos la capacidad de tomar los rayos X y los materiales adecuados también, le tomamos los rayos X en la zona en donde la aguja quedó quebrada o quedó rota, y determinamos la posición en que la aguja está, para luego hacer una cirugía menor y así extraerla efectivamente a la aguja, sin provocarle ningún otro daño al paciente. Por lo tanto, no es recomendable manipular de manera empírica o este caso. Hematomas y otros males que se puede presentar en la acupuntura, o los efectos secundarios que puede presentar la acupuntura. Puntito rojo en la zona de inserción de las agujas, es muy normal. Amoratamientos o hinchazón. ¿A qué se debe este amoratamiento o hinchazón? Se debe a que nosotros, sin querer o por una mala localización de los puntos, logramos perforar alguna vena, algún vaso sanguíneo, por lo tanto el paciente queda con un amoratamiento o con una venita levantada. Este puede presentar dolor en la zona de infección, que es provocado por un sobreestímulo. Esta parte de acá es muy importante, ya que si nosotros provocamos un sobreestímulo en el paciente, se puede quedar con un dolor, pero no es algo de que nosotros nos tengamos que alertar, sino más bien como de presumir. ¿Por qué? Porque al provocarle un sobreestímulo, el paciente puede presentar dolor en ese momento, pero al día siguiente el paciente va a presentar una mejoría bastante buena. Otro caso también, tenemos que tener cuidado con los pacientes o con colocar los puntos en las zonas vitales o en los órganos vitales. Porque en la zona del tórax hay varios puntos de acupuntura, ¿verdad?, que están localizados en las costillas, en el centro del pecho, cerca del corazón. Tenemos que tener mucho cuidado en la espalda también, que el canal de vejiga pasa por toda la espalda, especialmente por la zona del tórax. Tenemos que tener cuidado con la profundidad de inserción de la aguja. ¿Por qué? Porque si nosotros profundizamos demasiado la aguja, podemos provocar un neumotórax en el paciente, haciendo que el paciente caiga con alguna disnea, etcétera, con una dificultad para respirar. En el corazón tenemos que evitar la inserción profunda también, porque podemos provocar algún daño o alguna atrofia del corazón. En la zona de los riñones, en la zona de la espalda, por donde siempre pasa el canal de vejiga, que más adelante se lo voy a estar explicando también, es muy importante no profundizar mucho la aguja en la zona de los riñones, porque podemos provocar algún daño también. Y así sucesivamente en otras partes del cuerpo, en el ojo, como ya estaba explicando, en el oído, por los tímpanos también, porque podemos provocar alguna ruptura del tímpano, y en la lengua, porque podemos provocar alguna atrofia en la lengua. Y
en la zona del estómago es muy importante tener en cuenta la densidad del paciente o la gordura del paciente. Si es un paciente recio, un paciente gordo, podemos profundizar perfectamente la aguja, no importa, a tope. Pero si es un paciente delgado, así como yo, no podemos profundizar la aguja porque le podemos provocar algún daño en órganos vitales en el paciente.